El atentado en contra de Omar García Harfuch en la Ciudad de México, ¿qué es lo que tiene detrás? Narcotráfico ya le declaró la guerra a la 4T, tiene tomado el territorio de la Ciudad de México a pesar de que las autoridades digan que no hay presencia de crimen organizado de ese nivel aquí en la capital. Del atentado, por fortuna, salió vivo Omar García Harfuch. ¿Esto fue un mensaje o una acción fallida por parte de los delincuentes? De esto trata hoy el caballo de Troya. Bienvenidos a todos y empezamos con el análisis. Miguel de la Vega, ¿qué es lo que ves de inicio con esta acción del narcotráfico aquí en la Ciudad de México? De entrada, lo que se ve es que el cártel Jalisco Nueva Generación le está pegando o trató de darle al único que se les ha puesto enfrente, que es Omar García Harfuch. Quienes conocen a García Harfuch saben que es un policía de carrera, es un policía de toda la vida. O sea, no es un político que llegó a un cargo policíaco, sino que es un tipo formado inclusive me parece que en el FBI, entre otras escuelas por las que ha pasado, y especialista en cuestiones de inteligencia. Entonces, hay un doble mensaje ahí. Por un lado, el poderío del cártel Jalisco Nueva Generación demuestra que la estrategia del gobierno federal ha fracasado, y el ataque contra García Harfuch demuestra que él sí ha estado haciendo las cosas que el gobierno federal no se ha atrevido. Mercedes Ávila desde Guanajuato, ¿cómo se vivió en esa entidad azotada por la delincuencia lo que ocurrió este viernes en la Ciudad de México? Gracias, saludos a todos, gracias Arturo. Es una situación complicada porque, por un lado, nosotros, por supuesto, que estamos viviendo la violencia que ha escalado a niveles elevadísimos con el cártel de Santa Rosa, y ahora viene otro cártel. Entonces, inmersos en esta violencia, también nos encontramos con autoridades un poco relajadas que no combaten la delincuencia organizada. Si recuerdas, apenas la sesión pasada hablábamos, analizábamos si el gobierno federal había pactado o no con el crimen organizado, con el narco, y ahí tenemos la respuesta. La realidad es que es muy complicado pactar con todos los narcos. Si es que se pactó con alguno, en este caso sería con el cártel de Sinaloa. Es una situación complicada, sí. ¿Por qué? El crimen aumenta, la violencia aumenta hasta estos niveles que estamos viendo. Y aquí en Guanajuato, por supuesto, que lo tenemos muy claro, muy cerca y muy vivo. El crimen organizado, la violencia. Arturito. Gracias, Mechita. Carlos Ibarra, ¿tú cómo viste toda esta circunstancia? ¿Cómo te llegó la información? ¿Qué fue tu primera impresión al escuchar el atentado contra el jefe de la policía, el organismo policíaco más grande del país? Sin duda fue algo impactante, sin duda. De hecho, las primeras emisiones radiofónicas hablaban de una balacera en las lomas de Chapultepec. La primera versión es de que le habían marcado el alto a una camioneta y que los policías habían sido recibidos a balazos. Después fue cuando llegó el tuit de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmando este atentado, y la verdad yo lo recibo o lo recibí con mucha sorpresa. Creo que todos los que estamos aquí no tenemos un antecedente. De hecho, es algo inédito que haya ocurrido en la Ciudad de México este nivel de violencia, un ataque de esa magnitud. Sin duda deja varias reflexiones. La primera de ellas, y que es algo que he estado leyendo como reacción en general en las redes sociales, es que si esto le pasa a un funcionario de ese nivel, ¿qué podemos esperar nosotros como ciudadanos? En segundo lugar, algo que a mí me queda muy claro es que el poder de tanto de fuego como de organización de quienes están detrás de este atentado es de unas proporciones más allá de lo que hubiéramos podido imaginar de entrada. Y esto es una opinión meramente personal. Considero que tuvo que haber estado involucrado personal del interior de la propia Secretaría por la precisión con la que conocían la ruta del funcionario, por el tipo de armas que se necesitaban para el blindaje, para poder atacar y penetrar el blindaje de la camioneta del funcionario. Son muchas interrogantes. Ahora, sin duda, sí es una trayectoria muy importante la de Omar García Harfuch, pero por el otro lado,
La gran duda es, ¿a quién realmente es el ataque? Es decir, ¿hacia el funcionario en lo general? ¿Hacia el gobierno de la Ciudad de México? ¿Hacia la 4T en su conjunto? Porque hay varios antecedentes que no se deben perder de vista. Cierro rápidamente el comentario con dos de estos antecedentes. El primero, no olvidemos, como ya mencionaba Mercedes, esta pleitesía que ha tenido el gobierno federal hacia el cártel de Sinaloa, en específico el jefe del Ejecutivo saludando a la mamá del Chapo Guzmán, antagónico del grupo que es al que se le quiere atribuir este atentado, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, por un lado, y por otro, que un día antes, en la entidad vecina en el Estado de México, se había dado a conocer el mapa delictivo, que si lo vemos en las gráficas, se ve todo coloreado con la Ciudad de México al centro. Entonces, también esto, no sabemos si esto puede haber sido efectivamente algún mensaje. Pongo simplemente estos elementos en la mesa. Gracias, Carlos. Con su sangre jarocha. Edith, ¿qué supiste de cómo vieron tus paisanos toda esta situación del ataque en contra de Omar García Harfuch? Pues muy preocupante. De hecho, a mí me llamó mucho la atención una frase precisamente de Omar García Harfuch, en los que dice que a los criminales hay que derrotarlos. Ellos no se van por las buenas ni se vuelven buenos porque sí. Nuestra nación tiene que continuar haciendo frente a la cobarde delincuencia organizada. Esa frase es precisamente de Omar García. Y eso me lleva a pensar que pues es un blanco perfecto para el crimen organizado. Lo más preocupante de todo esto es que llegaron ya a la capital de la República Mexicana. Esto no se había visto y me imagino, como lo acaban de decir, que es antagonismo, es el antagónico del cártel de Sinaloa, y si ellos gozan de ese privilegio con el actual gobierno, pues los otros están mostrando la fuerza. Lo peor de todo es que esa fuerza sobrepasa a nuestras mismas fuerzas que tenemos, en este caso, tanto federales como militares, como todo, por el tipo de armas que traen. Entonces sí es muy, muy lamentable y muy preocupante porque ya está llegando a esos niveles. Ahorita siento yo que fue como un aviso, pero ¿qué nos puede esperar a nosotros? Que nosotros pues somos personas comunes y corrientes que caminamos día a día, ya sea en cualquier estado, y eso sí es lo que a mí realmente me preocupa más. Gracias, Edith. Luis Veloz, ¿un aviso, como dice Edith, o no les dio tiempo al grupo de sicarios de terminar con el secretario de Seguridad Pública? A mí lo que me llama la atención, Arturo, es en cierta manera ver por un lado el profesionalismo que aparentaba este comando, dividido en 4, de 7 elementos cada comando. La operación para mí está muy bien estructurada, pero la forma en la cual lo ejecutan con demasiada, digamos, premura y rapidez, creo que ahí me indican dos cosas. Sí creo en la teoría de que son los mismos que perpetraron el atentado contra los judíos en la Plaza Arts, Pedregal, pero por otro lado tengo la duda de por qué no terminaron, por qué, digamos, estaban súper preparados con metralletas, con granadas, con un plan ahora sí que de repartir a todos los miembros, todos los integrantes. Llega la policía y en menos de 2 minutos huye una parte en una camioneta, dejan a los que estaban en la camioneta de Redilas ahí a su suerte, y de hecho los atrapan, ahora sí que el operativo policíaco los atrapa. Por un lado... ¿Estás diciendo que fue un montaje, Luis? No, creo que fue un montaje, Miguel, pero yo creo, por eso, o sea, lo que preguntó Arturo, que si es un aviso o iban directamente a matar a Omar. Yo creo que a mí me da rareza en el sentido de si utilizaron 3 semanas, ¿por qué no se quedaron hasta pelear a muerte? Eso es a lo que voy. Supuestamente son sicarios de un cártel que pues da la vida en muchas ocasiones por sus objetivos,
pero aquí en menos de 2 minutos quisieron huir. Y eso es lo que a mí me deja con la duda si esto es un mensaje para el gobierno y la sociedad de que ya están sobre nosotros los grupos de narcos, de sicarios, o francamente es una venganza en contra de nuestros gobernantes. ¿Puedo, Arturo? Sí, por favor, Miguel. A ver, es que me parece de veras absurdo que plantees algo así como que pues nada más fue un aviso. Estamos hablando de que eran 28 sicarios y no es que no hayan querido terminar el trabajo. O sea, no iban por la señora de la esquina. Era el jefe de la policía de la Ciudad de México que traía una camioneta blindada a nivel 7. O sea, y es el jefe de la policía que traía guardias, que traía guardaespaldas y que de inmediato recibió apoyo. O sea, Sí, Miguel, pero también... Okay. Tampoco es como que, se echaron a correr luego. Y por lo que dicen, los contrataron 3 semanas antes. Entonces, me parece un poco delicado plantear que es así como, pues que no quisieron terminarlo, ¿no? O sea, yo lo que digo es que, o sea, con 3 semanas de anticipación no cumplieron el objetivo. Eso es a lo que voy. O, por ejemplo, la metralleta Barrett no se utiliza a unos metros tan cercana, con una efectividad que, pues obviamente no llegó a su fin. O sea, esa metralleta es para que hubieran disparado desde que se asomó de la esquina anterior el convoy del secretario. O sea, yo no estoy diciendo que sea un montaje. Yo tengo la rareza o no puedo todavía como entender claramente si es un mensaje de que aquí estamos y no se metan con nuestros intereses o el objetivo era matarlo. Pedro Rocasalvo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, una parte de lo que dice Miguel es cierta. Él tiene una formación, su abuelo fue un militar condecorado, o sea, viene de una formación, pues sí, ciertamente en cuestiones de seguridad. Ahora, si es una persona con tanto estudio en este tema, pues tuvo que haber hecho un análisis de todos los riesgos que podía pasar al recibir esta amenaza desde hace 3 semanas. Él no cambió sus itinerarios ni sus horarios, mucho menos su ruta, no tiene un equipo de avanzada. Vamos, creo yo que este mensaje, y lo vi en una primera plana de un periódico, ya están aquí. O sea, si quieren hacerse notar, ya están aquí. Lamento mucho lo que le pasó al secretario. Ningún ser humano debe de padecer por esto, pero me queda claro que en cuestiones de seguridad, y lo digo a manera personal, Morena no es su fuerte. Tiene los estados más violentos, Baja California, Veracruz y ahora la Ciudad de México. El presidente a finales de año hizo un video con el propósito de la delincuencia y la inseguridad, era un trabajo pendiente. Le renunció la persona que está encargada de todo lo que era la Comisión de la Violencia contra la Mujer. Los homicidios hacia las mujeres en abril fueron más altos de la historia. Entonces, la violencia para este tipo de gobernantes no es su fuerte. Él, cuando fue jefe de gobierno, tampoco redujo la delincuencia. Él presume que fue de un 30% y fue del 12.8%. Es imposible que pasen estas cosas. Ahora, ayer tocaron un nervio muy importante que considero fuerte. Uno, fue en una de las zonas más exclusivas del país, donde viven las familias más poderosas y acaudaladas de México. Y el sector político también, cabe mencionar, ahí viven. Tocaron a los fifís. ¿Con qué cara le va a decir ahora a los fifís que se está trabajando y que se está previniendo que pasen estas cosas? Un comando armado con una Barrett 50 que puede derribar un avión o un helicóptero está en la ciudad, en una de las avenidas más transitadas. ¿Cómo nos va a ver el mundo? Porque aparte están todas las embajadas y consulados. Claro que el mundo supo. Y eso es muy grave. Hoy el Wall Street Journal, igual en primera plana, lo puso. En Argentina ya se sabe. Es muy delicado y muy fuerte. Y la pregunta es, ¿y volverá a darle la mano a la mamá de un narcotraficante el presidente? ¿O qué va a hacer? ¿Abrazos? ¿Shushu? ¿Cómo va a combatir esto? Sí, yo también creo que no haya sido esto nada más un mensaje. Está lleno de simbolismos, incluso esto de la camioneta que decía Carso, ¿no? No creo que haya sido meramente una casualidad. Está todo muy, muy pensado.
Creo también que no les dio tiempo, no es lo mismo atacar a un jefe de la policía o a un sheriff, alguien de un municipio a las afueras, en la soledad, con poca capacidad de reacción. Aquí incluso escuchamos ese audio que circuló en redes sociales, donde por radio se escuchaba la voz desesperada de uno de los elementos de seguridad de Omar García Harfuch pidiendo el apoyo, ya ni siquiera con los códigos, con el lenguaje de la policía, sino exclusivamente con el sentimiento de nos están tiroteando, y esto, quizá esta reacción tan rápida de las unidades cercanas fue lo que evitó que finalmente el jefe de la policía muriera, porque además ileso no salió, ¿no? Tuvo por lo menos un disparo muy cerca de la cabeza, que eso pudo haber comprometido su vida y su integridad de manera mucho mayor. Y ahorita decía Pedro que falló la seguridad, falló la inteligencia, el comportamiento de Omar García Harfuch, y esto se liga a también que el secretario de Seguridad Pública a nivel federal reconoció que ellos tuvieron algún aviso de que había por ahí alguna situación y algo no se hizo, porque de los 4 funcionarios que pudieran haber sido blanco, finalmente uno sí lo fue. Entonces hay un fallo de la seguridad, pero entonces también se incluye, y lo decíamos desde la semana pasada, se incluye en un fallo de la estrategia del gobierno federal para combatir el narcotráfico, y lo pongo en la mesa para quien lo quiera responder. Evidentemente es un fallo en la estrategia por varias razones. La primera, como dices, en cuestión de inteligencia, se confirma lo que se sabía hace una semana más o menos cuando mataron al juez en Colima, que se habían detectado por medio de intervenciones telefónicas movimientos y planes para un atentado de gran calado. Se pensó que podría ser Ebrard, no recuerdo cuál era el otro, creo que el propio Durazo, y Omar García Harfuch. Cuando matan al juez, creyeron que ese era el plan que estaban preparando. En realidad no fue así. Hasta donde sabemos, García Harfuch sí se tomaron la amenaza en serio y traía escoltas de más, y existe la versión de que venía no de su propia casa, sino de una casa de seguridad que tiene el gobierno capitalino en la zona de las Lomas. Además, hay un asunto, también venía con una especie de vigilancia por parte del C5, que tenía, por protocolo tenía que ir siguiendo y vigilando el paso de la caravana del secretario. Entonces, sí se tomaron las medidas, pero bueno, finalmente te topas con una banda criminal de asesinos que traen una barra de 50 milímetros. O sea, no es tampoco como que le separaron a limpiarle el vidrio. Oye, Miguel, pero durísimo. entonces, ¿el enemigo está en casa? El enemigo está en casa, no lo sabemos, pero de lo que sí no hay duda es que no es cierto que el cártel de Jalisco ya llegó, o sea, ya estaban aquí. Y ese es un problema que hemos vivido en la Ciudad de México. Todos los gobiernos, especialmente el de Miguel Mancera, se dedicaron a negar la presencia del narcotráfico en la Ciudad de México. Y la realidad es que todos los días hay ejecutados, todos los días encontramos gente ejecutada, embolsada, amarrada con cinta canela o descuartizada, pero esas noticias se van a las secciones policíacas y no les estamos dando el peso debido. ¿Por qué? Porque queremos seguir creyendo que en la Ciudad de México no hay narcotráfico, como en Veracruz, como en Guanajuato, como en Sinaloa, pero la realidad es que sí lo hay y sí lo ha habido desde hace muchos años. Adelante, Arturo. Carlos Ibarra, ¿tú quieres comentar ahí? Sí, justo, hablando precisamente de esto, de la presencia y la pregunta esta que haces de si el enemigo está en casa, yo estoy convencido de que sí. Yo conocemos todos aquí cómo funcionan este tipo de estrategias. El secretario, este ataque no fue hecho por improvisados, era gente que sabía perfectamente qué iba a pasar por ahí y que sabían lo que estaban haciendo. De hecho, en las imágenes también podemos ver, y esto puede explicar en parte por qué fallaron en el objetivo. Lo primero que hicieron fue inhabilitar al conductor, que es una de las personas lamentablemente fallecidas. ¿Esto para qué? Para evitar que la camioneta tuviera alguna ruta de escape y de esta manera asegurar el objetivo, que era el secretario. Como bien comentaste, no salió ileso, como bien se comentó en esta mesa. Más que una situación el mensaje es muy claro de que ya es hacerse visibles, todos
Sabemos que este tipo de organizaciones es la manera como se dan a conocer, es la manera que mandan y dirigen mensajes. Sí, el crimen organizado ha estado aquí en México. Lo que siento yo que trataron de hacer evidente es la presencia ya de las grandes organizaciones, porque efectivamente aquí en la ciudad ocurren cotidianamente muertes violentas, muertes con arma de fuego, pero al final del día también terminan atribuyéndose hacia los grupos locales, hacia la Unión Tepito, hacia la Antiunión Tepito, el cártel de Tláhuac, etcétera. Sin embargo, estas organizaciones por sí mismas no tienen ni esa capacidad de organización ni esa capacidad de fuego. En todo caso, quienes están detrás de ellas es una probabilidad muy fuerte. Son quienes ahora están alzando la voz, quienes ahora están pateando el avispero, quienes ahora están dando el manotazo para con todas las intenciones decir, señores, aquí estamos. Y lo preocupante es si el complemento de ese mensaje será para quedarnos. Pregunto, ¿nos estaremos colombianizando? Mercedes. Sí, desde hace como 10 años, 15 años, ya nos lo advertían. México se está colombializando. ¿Por qué? Pues porque estamos copiando, no estamos copiando niveles o siguiendo niveles propios de combate a la delincuencia y al crimen organizado. Todo lo contrario, estamos siendo cómplices. El gobierno federal de algún modo o de otro, de un modo o de otro está siendo cómplice. Ahorita tú preguntabas, Pedro Rocasalvo comentaba, ¿en qué es que no es fuerte, la seguridad no es el fuerte de este gobierno? ¿Cuál es el fuerte? ¿Medio ambiente? No. ¿Economía? No. ¿Cuál es el fuerte? Ninguno. Quizá el despilfarro, la corrupción, tal vez ese sea el fuerte. Sin duda, preguntabas tú, Arturo, ¿se trata de un atentado fallido? Claro, y de un mensaje también, desde mi punto de vista. Omar García Harfuch recibió 3 impactos. El auto quedó destrozado completamente con impactos, decenas de impactos. Ya describía a Carlos Ibarra cómo fue el modus operandi. Inhabilitan al conductor y rafaguean. O sea, son decenas de impactos de balas, de armas de alto calibre, armas largas propias del crimen organizado de los grupos delincuenciales más sanguinarios. Entonces, es un mensaje también claro, también está el mensaje. ¿Cuál? El mensaje de balazos y no abrazos. ¿Para quién? Pues para Obrador. Ha mostrado en varias ocasiones también, como ya lo comentaban, que actos benévolos con el cártel de Sinaloa, que si saludando a la mamá del Chapo, la liberación de Ovidio. Entonces son ambos mensajes. El mensaje de, son ambas cosas. El atentado fallido por un lado y por otro el mensaje para el gobierno federal. Arturo. Gracias, Mercedes. Edith, ¿se habrá acabado desde la visión de una veracruzana la tranquilidad o la poca tranquilidad que había aquí en la Ciudad de México con este atentado y ahora ya sí no hay un espacio libre de toda esta violencia en todo el país? Desafortunadamente sí, porque una cosa es la delincuencia de diario, del carterista, que entra a robo a casa habitación, y otra muy distinta es de que se hagan notar estos grandes grupos, y si no hay una respuesta de fuerza puntual y contundente, y si el gobierno de López Obrador no golpea al cártel de Jalisco Nueva Generación con la misma fuerza con la que hicieron ellos, yo estoy segura que va a ser un punto muy clave. Entonces el mensaje de impunidad será muy delicado y muy peligroso. Y por lo que vemos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está preparado para este tipo de situaciones, como no lo está para ninguna otra. Pero ahorita lo que es de lo que se está hablando, pues es precisamente de lo que acaba de suceder con ese señor Omar García. Y siento que sí es sumamente muy delicado. Y si antes no nos sentíamos protegidos y si antes teníamos miedo, ahorita está muchísimo peor. En Veracruz, desde hace
varios años se está viviendo la delincuencia organizada de manera exponencial, descuartizados, descabezados, o sea, es algo sumamente tenebroso. Sin embargo, yo me sentía más segura en la Ciudad de México que en Boca del Río, Veracruz, o en el mismo estado de Veracruz. Ahora ya esa seguridad ya no, porque si ellos se atrevieron a dar ese paso es porque pueden hacerlo, porque no hay una directriz, no hay un liderazgo y no hay nada que este gobierno esté haciendo en contra de la delincuencia como en ninguna otra de las situaciones, pero esto sí va mucho más allá. O sea, ya es exponerse a ese grado y sobre todo la desfachatez, le llamaría yo, por no decirle de otra manera, de como lo declaró con Ovidio Guzmán, que él mandó a que lo liberaran. Entonces, esto es un choque tremendo, es puntos que se van mucho más abajo para esta administración y sí, muy preocupante para toda la ciudadanía en nuestro país. ¿Tú cómo Sí, te si me sientes en la permiten, me ciudad? gustaría Adelante, poner Carlos. sí, me gustaría nada más, abonando a lo que está comentando Edith acerca de la sensación ciudadana, aquí también es importante recordar que hubo una víctima colateral, una persona que pasó, un grupo de personas que iban pasando en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que efectivamente, sin deberla ni temerla, ya hay una persona fallecida y otras personas más heridas, que era una mujer de origen humilde, 26 años, que se dirigía a trabajar después de la pandemia, a abrir por primera vez su local de comida en las inmediaciones del Auditorio Nacional. Una bala perdida le robó la existencia. Entonces, esto abonando a lo que dice Edith, es algo también muy importante a no pretendiendo generar un alarmismo o una situación de paranoia, pero sí en hechos, una situación derivada de esta inseguridad ya le costó la vida a una persona inocente. Entonces no sé si vamos a tener que empezar a vivir como en otros estados, aprendiendo a agacharnos muy rápidamente en cuanto, digamos, algún balazo, ¿no, Pedro? Preocupante, sí. Con miedo, sí, porque ahora hay dos miedos. Algo miedo a contagiarme, porque desgraciadamente tampoco la curva está aplanada. O miedo porque me va a tocar un balazo. O sea, ayer el camión de transporte público, 48 impactos de bala. No había nadie. Si hubiera habido alguien, ¿qué hubiera pasado? Nada, era más, entonces hubiera sido más de una víctima. Desgraciadamente ahora hay que salir y decir, o me va a tocar el COVID, porque aparte van a levantar el semáforo a anaranjado, que se me hace algo muy fuera de lugar, o nos va a tocar un balazo porque justamente pues ya están estos señores aquí. Yo creo que el mensaje del presidente, aunado a lo que comenta Edith, es, uno, no le interesa la seguridad en lo más mínimo, porque si tuviera un poco de interés por su personal o por las manos con las que está trabajando en este aspecto, hubiera cancelado su gira por Michoacán. Yo creo que le pesa mucho regresarse de la camioneta y no quererlo ver arriba de un avión con un cubrebocas para atender esta situación. Y justo es un problema de Estado, no es un problema de la Ciudad de México, esto es un problema de Estado. Y si el presidente ayer no tuvo la fuerza para dar la cara y decir, aquí estoy, y le vamos a dar con toda la delincuencia organizada al narcotráfico que nos pegó en un punto medular en la Ciudad de México, difícilmente veo que vaya a combatirlo con fuego. Fuego se combate con fuego y no creo que vaya a meter las manos, no creo que vaya a salir esto bien y justo vamos a empezar a vivir con miedo, más de lo que ya teníamos, más de lo que ya estaba generado. Ahora pues hay que sumarle que hay personas con armamento de alto poder que si un día amanecen de buenas, pues entonces estaremos todos bien. Y si amanecen de malas, entonces van a arremeter contra todos. Y me queda claro que la seguridad aquí en México es para los privilegiados, porque ayer se pudieron encontrar en menos de 24 o un poquito más de 24 horas a 19 culpables o personas implicadas en este hecho. Si me hubiera pasado a mí, yo creo que el caso seguirá en la congeladora y pues muchas gracias. La seguridad es para los privilegiados y me queda claro y voy a dejar aquí el ejemplo muy evidente. Cuando le robaron a la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas la camioneta, el mismo día la encontraron. Si a uno de nosotros nos quitan el carro, me encantaría que el mismo día
nos encontraran el carro, o a nuestros hijos, o a nuestros hermanos, o a todas las personas desaparecidas. Entonces, sí es un problema de Estado que no le veo que vayan a tener la inteligencia, ni la fuerza, ni los instrumentos para contrarrestarla. ¿Y alguno le concede al gobierno la posibilidad de que pueda cambiar toda esta situación, toda su estrategia de seguridad, de la no violencia, de los abrazos no balazos, del tratar de convencer a las mamás que llamen al orden a sus hijos y que las abuelitas también les jalen las orejas? O aquí de plano, salves el que pueda y agáchese, o no sé, llegar al absurdo de que todos tenemos que salir ahora no solamente con tapabocas, sino con chaleco antibalas, como corre ya ahí en redes sociales. Yo creo que el único aliciente que en el mensaje de Omar el día de ayer fue que él va a continuar la guerra, al menos en su discurso, contra la delincuencia organizada, a diferencia del presidente de la República. Y creo que también en la semana, digo ya en el otro tema de la pandemia, Claudia Sheinbaum, al utilizar el cubrebocas, también pone un poquito de distancia con el mandatario. Entonces, habría que ver si puede un solo hombre contra toda la delincuencia organizada. Difícilmente un solo hombre, pero tantito? sí, Pedro. Perdón. Una pregunta para Luis. Luis, ¿crees que esto sea victimizar al secretario y postularlo? Yo no veo nada fuera de lo común, pero victimizarlo para que tenga fuerza dentro de poco para algún cargo más fuerte, como tú lo mencionas. Yo solo puedo, yo solo lo tengo, yo solo lo voy a hacer. ¿Crees que sea para que pueda él, pues, ¿por qué no decirlo tal cual? ¿Pelear por la jefatura de gobierno de aquí de la Ciudad de México? Yo creo que es de manera involuntaria, ¿no, Pedro? Porque pues nadie arriesga su vida para un lanzamiento. Pero sí, yo creo que con una inteligencia y un planteamiento ahorita que tiene tiempo de estar capacitado, puede estructurarse y a lo mejor no pelear por la jefatura de gobierno, pero sí a lo mejor por la Procuraduría a nivel nacional, a nivel federal. Miguel, oye, bueno, hoy Reforma publica así la cabeza, ¿no? Declara la guerra, el narco al 4T, a la 4T, y esto siguiendo la idea de que Omar García Harfuch pues no se echa para atrás y le hace frente, señala a los presuntos agresores o a quien él sabe que fueron los autores del ataque, les canta el tiro, y entonces esto va a generar ya una situación pues no solamente contraria a lo que quería el gobierno, sino también de intranquilidad para la ciudadanía. Pues sí, por un lado de intranquilidad, porque no sabemos qué puede pasar, pero yo creo que aquí la clave está en lo que dijo Pedro. Por un lado tenemos a un jefe de policía capitalino que ha demostrado en los hechos estar interesado en combatir al narcotráfico o al crimen organizado, pero por el otro lado tenemos un gobierno federal que no le interesa y lo que menos quiere es meterse en ese problema. Entonces, lo que vamos a ver de aquí el lunes es la definición del presidente ante el crimen organizado. O le planta cara o le hinca la rodilla. Porque si fuera una persona, digamos, con carácter, con cierto valor como estadista, como jefe de Estado, el lunes a más tardar en su conferencia de prensa, que lo tendría que haber hecho ayer, pero el lunes a más tardar en su conferencia de prensa, tendría que emitir un mensaje muy fuerte de respaldo a García Harfuch y de respaldo a un combate al cártel que fue a atacarlos en la capital del país. Si no hace eso, si el lunes lo dedica a hablar de coronavirus, de becas o de Tren Maya o del aeropuerto de Santa Lucía, significará que tiene miedo el presidente de enfrentar el crimen organizado. Me parece que eso es lo que nos debería de preocupar todavía más. Porque por un lado, como ya dijo Edith Mercedes, el presidente tiene su cártel consentido, que es el cártel de Sinaloa, y a este que sí le han congelado cuentas a nivel federal y que lo han combatido algunos estados, no la federación, pues este es el que le está dando pelea y no se ve que el presidente tenga la posibilidad ni el temple para plantarles cara, Arturo. En ese punto yo estoy de acuerdo, Arturo, estoy de acuerdo con Miguel. La inanición del gobierno federal, con Miguel de la Vega, la inanición del gobierno federal para combatir el crimen organizado ha hecho que la Ciudad de México se convierta en un refugio de narcos. Y habría que ver cuánto daño ha hecho
negar que existen, que estén allí, como lo venía haciendo el gobierno durante años, negar que ahí ya estaban los cárteles de la droga. Y lo que tú mencionabas hace rato, Arturo, que preguntaba si México se estaba colombianizando. Claro que sí, te respondía que sí, y te digo que hace 15 años cuando nos advertían de esa situación, nos decían los gente que es dueña, los empresarios, gente que tiene un negocio en Colombia, tiene que salir ya hace 10, 15 años con un cheque en el bolsillo porque era su único modo de escapar de un secuestro, de un levantón, que era inevitable. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Estamos ya colombianizados? Estoy fallando ahí en esa conjugación. Claro que sí, claro que sí. Y la inanición del gobierno federal hace que el crimen organizado cobre más y más fuerza. Por un lado y por otro, también cuánta responsabilidad tenemos nosotros en esta escalada de violencia. Antes ibas tú a la escuela y te decían que en la tiendita de la esquina vendían droga. Ahora sabemos que los mismos padres mandan con sus hijos la droga. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tiene el ciudadano común en esta situación? Edith, ¿qué responsabilidad tiene la ciudadanía en toda esta situación como lo plantea Mechita? Yo creo que muchísima. De hecho, los valores se adquieren en casa, pero yo creo que esto ya va mucho más allá, que si bien es cierto que la familia es la base de la sociedad, tampoco quiere decir que la gran mayoría haga esto. Entonces, aquí ya estamos yéndonos a un nivel más alto. Sí habrá padres, y estoy de acuerdo con Mechita, como le dices tú, en el aspecto de que ellos no llevan una directriz con sus hijos, les vale, saben que sus padres son narcotraficantes, saben, pero son los menos. Yo creo que aquí se han ido haciendo células de narcotraficantes y ya tenemos el cártel de Jalisco, nueva generación, tiene tiempo, pero no había sido tan protagónico como lo ha estado siendo últimamente. En el estado de Veracruz sí llegó a estar muy fuerte y cuando entran en choque y en guerras, que es lo que yo veo más bien, que es lo que está sucediendo ahorita. Ahorita va a entrar en guerra lo que es el protegido del presidente, que ya es a ojos vistos, que es el cártel de Sinaloa, contra el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, esto nos pone en un jaque a todos los ciudadanos, porque como a la señora esta que ahorita le tocó, en Veracruz ha habido una infinidad de gente que ha muerto por los supuestos daños colaterales. Y son personas, y todavía se atreve el gobierno a decir que les es fácil ponerles un arma, les es fácil decir, ¿saben qué? Eran parte del crimen organizado. Para ellos, así es como justifican la falta de seguridad que hay en todo el país. Y lo peor de todo es que tenemos un presidente que jamás le va a hacer el frente. Yo no creo que el lunes salga con un mensaje enérgico que nos dé seguridad y que diga, ¿saben qué? Las cosas están así y tengo esta estrategia. Desafortunadamente, ya lo vimos, este gobierno no tiene estrategias para nada, solo para destruir, corromper y fregar más a nosotros los ciudadanos. Ahorita más pobres y lo peor de todo, con la inseguridad por cuestiones de que muchos negocios están cerrando de gran trascendencia, mucha gente se está quedando sin empleo. Entonces, aunado a la inseguridad de los grandes cárteles, ellos ¿qué hacen? Al no tener un empleo, es más fácil de captar más sicarios, porque ahí es donde está el dinero.
en la política y en el narcotráfico, desafortunadamente, y me duele, pero yo creo que así es. Para que Pero, cerremos este tema, siguiendo nada más la idea de Edith, si pudiéramos juntar esta parte donde pues, se hace un cóctel entre inseguridad y problemas económicos, ¿cuál es la perspectiva hacia adelante, Luis? sobre lo de la pandemia, pues bueno, que 18 entidades pasan a naranja, 14 se mantienen en rojo, incluso unas regresaron al rojo. Pues yo auguro que teniendo estos niveles tan altos de contagio, obviamente por la misma matemática, entre más contagios haya, pues va a seguir el número de muertos a la alza. Y me sorprende una información de la Universidad de Washington que casi duplicó el número, su estimado para octubre, de 80,000 a 150,000, un poquito arriba, los dos números los duplicó. Entonces, pues entiendo que la parte económica es necesario que se reactive, pero pues va a traer su alto costo en cuanto a contagios y principalmente a pérdidas humanas. Y eso ligado ahora a la violencia, ¿no? Pues sí, imagínate nada más. El hecho, como decían los compañeros, de estar preocupado por un lado por el contagio y que te vayan a balacear afuera del mercado, pues está la fórmula de la tragedia a la mano. Miguel, ¿cuál es tu pronóstico de toda esta situación? Pues creo que hacer pronósticos en 2020 es el peor negocio de la historia, ya que, como dicen en redes, sorpréndeme 2020, pero se pasó este año, ¿no? Me parece que vienen días, bueno, ya habíamos hablado, vienen días complicados en materia económica. En lo que tiene que ver con seguridad, yo creo que los que estamos en esta mesa y la gente en general quisiera ver un cambio de estrategia. Hay muchas voces que ya le habían pedido con anterioridad al gobierno que cambiara la estrategia, que fuera mucho más claro y directo, que tuviera logros reales. Hasta ahora no se ha hecho y no parece que vaya a suceder. Después de lo que pasó el viernes con García Harfuch, creo que es inevitable que lo haga, inclusive por presión de Estados Unidos. Hay las versiones de que el éxito en la captura de los cómplices del atentado se debió a la participación de la DEA. Entonces, creo que no pueden seguir en lo mismo, pero bueno, fueron capaces de cancelar el aeropuerto, siguen con la refinería a pesar de la crisis económica, no están escuchando a la gente, las voces de expertos que hablan de la necesidad de un paquete económico para enfrentar la crisis, no escucharon a los expertos para atender la pandemia. Me parece muy arriesgado y poco serio hacer un pronóstico con este gobierno. O sea, me parece que el pronóstico es, van a seguir en la necia y de ahí no los vamos a sacar los próximos 4 años, 3 años y medio, 4 años y medio, perdón. Mercedes, ¿tú cómo lo ves? Sí, Arturo, riesgoso. Estamos entrando al semáforo naranja con una tasa de mortalidad de 12.37%, mientras que la tasa de mortalidad a nivel mundial debido a COVID es de 5.1%. O sea, la diferencia es abismal. No estamos preparados en absoluto. ¿Qué va a pasar en las guarderías? Con uno que enferme se nos mueren todos. ¿Hay o no hay códigos o protocolos para atender ese tipo de situaciones? No lo creo. No tenemos ni siquiera suficientes pruebas para COVID, para detectar contagios. Ese es el punto, Arturo. Gracias, Mercedes. Carlos, pues cada vez más cosas se van acumulando en toda esta situación que no le vemos fin, ¿no? Efectivamente, Arturo, el panorama, sin duda, la reflexión a la que me lleva es que más allá de lo que haga el gobierno también como ciudadanos tenemos que ponernos la pila con varias cosas. Con este tema del COVID, para nada subestimar, precisamente escuchando las cifras que comentan mis compañeros y las cifras que estamos ya por rebasar los 27,000 en cuanto a cantidad de personas fallecidas, esto haciendo una comparación, por darnos una idea, 26,000 que era la cifra previa, equivale al Foro Sol completamente lleno durante un concierto. Esa es la cantidad de personas que hay ya de muertos por COVID en México.
Entonces, y sigue en aumento. Ya escuchábamos este tema de los pronósticos. Sin duda, como ciudadanos, tenemos que ya tomar una parte más activa desde el cuidado de nosotros mismos, evidentemente sin que esto implique que le restemos responsabilidad a las autoridades, pero sí interiorizar, como ya había comentado en un programa anterior, así como en los 80s tuvimos que acostumbrarnos que para tener intimidad, entre más desconocida fuera la pareja, más protección teníamos que usar. Desafortunadamente ahora estamos enfrentándonos a esa nueva realidad en la que ya los cubrebocas, los guantes, el gel antibacterial tienen ya que formar parte de una cotidianidad en la cual también pues tenemos poco a poco que encontrar la manera de ir saliendo para hacer algo también por la economía, porque no se detenga la economía. Definitivamente creo que el gobierno se está viendo rebasado en todos los ámbitos. Ahora, como bien comentabas hace un momento ante esta situación, pues sí, tener que aprender a que al escuchar una detonación, ya no pensar como antaño, decir, pues son petardos o no, son, perdón, cohetes o son, a lo mejor hay alguna iglesia por aquí y hay una fiesta, sino ya tomar con más seriedad la posibilidad de que tenemos que también aprender a protegernos o a saber qué hacer ante un tipo de situaciones así. Y finalmente, no perder de vista el contexto en el que está ocurriendo todo esto y que si realmente consideramos que las actuales autoridades no están haciendo lo conducente o lo que tienen que hacer ante estos distintos panoramas, la opción real en la que podemos manifestar el enojo va a estar en las urnas el próximo 6 de junio de 2021. Creo que eso sería la parte más congruente. Ojalá que esto no devenga en una situación de abstencionismo, en una situación de hartazgo, que es uno de los riesgos más fuertes, ante el hecho de que muchas personas que en 2018 votaron por un cambio se están viendo decepcionadas. Arturo. Gracias, Carlos. Pedro, tus reflexiones. Perdón que vaya a decir eso, pero un pronóstico solamente en un partido de fútbol, porque no creo que esto vaya a mejorar. Hasta yo me atrevería a decirle a Miguel, apostamos lo que quieras a que no lo va a hacer el lunes, no lo va a decir el lunes, y no va a cambiar nada el lunes el presidente. Ok, yo apuesto a que no lo hace. No lo va a hacer, apostamos lo que quieras a que no lo hace. Por eso apuesto a que no lo hace. No lo va a hacer. Yo desde ahorita lo voy a decir, no lo va a hacer. El señor tiene tanto ego, tanto que está inflado el señor, no lo va a hacer. Cabe mencionar que desde el 97 la izquierda ha gobernado aquí en la Ciudad de México. Han tenido ellos el privilegio de gobernarnos. Entonces, no pueden decir que es culpa del neoliberalismo lo que está ocurriendo. 1. 2. Sumado a lo que dice el profesor Carlos, yo me voy a quedar con la reflexión de que las personas, si realmente consideran que esto no ha funcionado, lo van a entender el mensaje. Y lo van a entender claro y fuerte. Siento yo que esto es como en la época de las mafias de Nueva York. La negación, el FBI cómo negó a las mafias italianas y todo el problema que se derivó. Entonces, el estar negando los problemas es lo que nos está derivando en este tipo de situaciones. Y yo no podría cantar esta semana gracias a la vida que nos ha dado tanto, porque, híjole, si en serio nos ha dado tanto, yo no lo he visto, y esto que ya cambié los anteojos, ya me hicieron mi examen de la vista, yo no veo que vaya a cambiar la situación, desgraciadamente, y perdón que lo diga, pero si el presidente el lunes dice paciencia, paciente el que espera al médico. Nosotros ya no podemos esperar más. Yo también estoy de acuerdo contigo, Pedro. Yo pienso que con el discurso que ha dado el presidente durante todo su sexenio, en lo que lleva, no va a decir nada nuevo, ¿eh? Nada. Edith, ¿tú le das el beneficio de la duda, por lo menos? No, para nada. No. De hecho, lo que comentaba yo hace un rato, ¿no? Que primero, a ver si tendría que salir el lunes para dar un discurso enérgico y todo. No lo va a hacer. Va a salir con otra estupidez como es costumbre. Entonces, desafortunadamente, lo comparo como en donde hay un líder en una familia, ¿no? En la casa, ya sea el papá o la mamá,
pues si están ellos y tenemos miedo, pues nos sentimos protegidos, ¿no? Como cuando estamos chiquitos y necesitamos que alguien nos cuide y sentirnos que esa persona está ahí para nosotros. Así es el país. Se supone que hay un líder, pero ese líder está ausente. Hay un líder que no llenó los zapatos, no está haciendo absolutamente nada, pero lo peor no es eso. Lo peor es que está poniendo en riesgo la vida en todos los sentidos de todos los mexicanos. Pues ya está ahí el tema que seguramente va a marcar la agenda en los próximos días que no se ven fáciles, con muchos retos, con muchas circunstancias por delante y pues veremos cómo se desarrolla para empezar este lunes ante esa apuesta no casada entre Pedro y Miguel y también cómo la situación, la salud del secretario sabemos que va bien, pero después veremos el trabajo, que creo que me parece que será la parte importante y ver que esta lucha que él adelanta, ver qué resultados o qué consecuencias va a traer para el gobierno de la Ciudad de México, para el proyecto en general de la Cuarta Transformación y para la seguridad o inseguridad de los habitantes de la Ciudad de México y del país en general. Bueno, con esto terminamos esta nueva emisión del Caballo de Troya. Muchas gracias a mis compañeros, amigos y colegas. Gracias a quienes nos siguen y estamos pendientes para nuestra próxima emisión. Buenas tardes.